Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Radio, debate y conversación para comenzar la mañana. Al Pan Pan, con Minda Schindler. Entrevistas políticas con los actores de hoy. El Mostrador. Información con la independencia que nos caracteriza. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo programa aquí en Al Pan Pan, en el mostrador.cl, y hoy queremos partir con una mirada más global, que dice relación con lo que está pasando con las advertencias del panel intergubernamental de Naciones Unidas para el Cambio Climático, lo que está pasando con la llamada Agenda 2030, a partir, además, de un informe de la CEPAL que habla de un muy preocupante rezago respecto de las medidas que tienen que tomar los países de América Latina y también Chile, ¿no?, que comprometieron su participación en esta agenda para parar y generar medidas de mitigación para temas tan relevantes como el aumento de la temperatura del planeta, las sequías prolongadas que a nosotros como país nos están afectando, el acceso al agua, es decir, cuestiones que tienen que ver directamente con nuestras vidas. Quiero partir presentando, para hablar de este tema, al doctor en Relaciones Internacionales, experto en cooperación internacional al desarrollo y acción humanitaria, y también académico e investigador más bien del Centro de Pensamiento Internacional CEPEI, que tiene su sede en Colombia. Estoy hablando entonces de Javier Zurasky. Javier, gracias por estar esta mañana con nosotros. No, es un placer para mí poder estar aquí con ustedes y discutir estos temas siempre es sumamente importante. Así que te lo agradezco muchísimo. Estamos a la espera de poder conectarnos con Ricardo Corredor. Él es un consultor en comunicación estratégica colombiano. Ya creo que va a estar con nosotros en un ratito para también... Ahí parece que se está conectando Ricardo Corredor, porque quiero, mientras se conecta, claro, contarles que hay un trabajo, una investigación de justamente Ricardo Corredor, que nosotros publicamos en nuestro medio El Mostrador, que señala entonces cómo América Latina y el Caribe sufre este rezago en el avance de la Agenda 2030, pero básicamente haciendo mención a esta suerte como de... no sé si llamar desidia, pero derechamente no participación con la debida urgencia de los estados y de sus máximos representantes, y todo esto a partir de un foro que se realizó precisamente en los días 25 y 28 de abril de este sexto foro de los países de América Latina y el Caribe para el desarrollo sostenible, que tuvo una muy baja participación. Ahí estamos ya contigo, Ricardo. Gracias por estar con nosotros esta mañana también. Hola, buenos días. Un saludo aquí desde Bogotá, en Colombia. Muchas gracias, Ricardo. Ricardo, si me permites, Javier, voy a partir por Ricardo solo porque, como él hizo esta crónica, necesito que nos cuentes, por favor, Ricardo, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué esta participación de los países de América Latina tuvo tan poca presencia, digamos, de autoridades? ¿Y qué nos está mostrando eso? Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por el interés en estos temas que nosotros en CEPEI consideramos son claves, porque estamos hablando realmente de un futuro de desarrollo sostenible para la región y para todo el mundo. Entonces, no nos parece que sean temas menores, y yo creo que hay muchos elementos a considerar. Lo primero es que obviamente la agenda es la Agenda 2030, la agenda que se acordó en el año 2015, liderada por Naciones Unidas. Es una agenda muy ambiciosa. Es, de nuevo, es poco más o menos el futuro del mundo como planeta y de la humanidad como humanidad. Si no cumplimos estas metas, si no nos ponemos todos y nos enfocamos en estos 17 objetivos, pues las posibilidades de que caigamos en esa ruta de autodestrucción pues son muy grandes. Entonces primero se trata de algo muy, muy, muy ambicioso, pero no puede ser de otra forma. Pero esto implica realmente que se necesitan unos compromisos y unas decisiones políticas muy grandes. Estamos hablando de reducir el hambre, estamos hablando de hacer la transición energética, estamos hablando
de mejorar los sistemas de salud, de los sistemas de educación, de la calidad de la educación. Estamos hablando de metas bien ambiciosas. Entonces, claro, eso es un desafío muy grande políticamente para cualquier sociedad e implica tomar unas decisiones muy duras, y en este momento pues creo que todos somos conscientes de un contexto político en la región y en el mundo de alta polarización, de mucha división, en donde no siempre es fácil construir esos consensos. Entonces, digamos, para los países, digamos, y los gobiernos que tienen la responsabilidad de liderar estos procesos de gran ambición, pues implica tomar una serie de decisiones que yo creo que en este momento no son necesariamente fáciles de tomar en términos de política pública en los estados. Eso por un lado. Lo segundo es que estamos viviendo un momento, yo creo, a nivel global, una mirada, claro, esta es una mirada también global, y toda mirada global pues puede tener unas generalizaciones que, con muchas excepciones y con muchos matices, pero estamos viviendo un momento en el que hay una, digamos, suerte de, no sé, después Javi me corregirá, Javier, mi colega, me corregirá si cree que es la palabra correcta, pero quizás una suerte de escepticismo generalizado con, con las posibilidades, digamos, de tener un mundo mejor. Creo que hay en este momento un poco de desesperanza quizás, y creo que también en algunos otros casos puede haber algo de cinismo, digamos, ¿no? De gente, de empresas o organizaciones o sectores de la sociedad a los que le está yendo bien con el modelo que hay, y no se interesan o no se preocupan a los que no les está yendo tan bien. Entonces, creo que ahí hay dos momentos complejos, un momento político, digamos, de mucha división, donde no es fácil tomar decisiones de política pública, y también me parece que hay un momento de desesperanza, de fatiga, de poca creencia en posibilidades de un futuro mejor. Creo que son claro que sí. Una combinación perfecto. Bien, pues entonces, mira, permíteme, te voy a preguntar a ti, Javier, ¿cuál es el riesgo que corremos como región, pero también, por supuesto, como planeta, si no tomamos las medidas urgentes que hay que tomar? ¿Y cuáles son esas medidas? Es decir, lo que dices tú, Ricardo, ¿no? Que hay una suerte, uno podría decir, ¿no es cierto?, de desidia, pero también desesperanza, pero eso tiene efectos. ¿Qué efectos tiene si no tomamos las medidas que tenemos que tomar a tiempo? La respuesta habría que plantearla en distintos niveles y espacios temporales. Digo, si uno va a largo plazo, estamos hablando de hacer del mundo un lugar inevitable. Digo, en el más largo plazo estamos hablando lisa y llanamente de no tener mundo donde vivir. Ahora, eso es el último límite, digamos, que tenemos que mirar, porque hay límites temporales mucho más cercanos, que tienen que ver con, mientras tenemos mundo para vivir, qué tipo de vida queremos crear sobre este mundo. Una vida respetuosa de la diversidad, una vida que entienda que los seres humanos somos una parte de este planeta, pero que este planeta no está hecho solamente para nosotros. Una vida que diga también que simplemente mirando a la humanidad estamos pensando en crear entre nosotros condiciones para que las personas puedan ser felices y vivir una vida plena, o por el contrario, queremos crear un mundo donde una parte pueda vivir de acuerdo a lo que sueña y la otra parte tenga que soñar con vivir. Por eso digo, hay muchos espacios intermedios. En última instancia, si querés que lo ponga en términos muy cortos, estamos hablando de la posibilidad de las personas de ser felices y la posibilidad del mundo de continuar generando los procesos vitales básicos que permiten que la vida se sostenga. ¿Y qué pasa, Javier, en ese sentido, si no detenemos el aumento de la temperatura en el planeta, que es lo que se está advirtiendo, ¿no? Lo que se proyectaba para muchos años más en términos de ese aumento se estaba produciendo ahora? ¿Qué pasa si no logramos esa meta que es, diríamos, la más importante de todas a alcanzar? Se pierden las dos cosas, en realidad. Se pierde la posibilidad de tener en largo plazo un planeta habitable, pero además vamos a estar generando condiciones de vida en el planeta en el mientras tanto, que puede ser un mientras tanto muy largo, ¿eh? No estamos hablando de que el planeta va a explotar mañana. Quiero en este sentido bajar esta cosa de se está terminando ya, hay que actuar ya, incluso ya es tarde, hay espacios y hay tiempos de acción, hay que actuar rápido
tenemos que actuar ahora, pero no es que ya todo está perdido ni nada que hacer, que es como, eso tiene que ver con la idea de esta esperanza que planteaba Ricardo, y de hecho hay mucha gente haciendo muchas cosas. Ahora, si no conseguimos poner fin a no solo el cambio climático, sino en realidad a muchas prácticas destructivas del ambiente que están detrás del cambio climático, pero también de muchos otros efectos adversos en el clima, vamos a estar generando las condiciones que van a hacer, como decía, simplemente que las personas no puedan realizar sus proyectos vitales. Acá no se trata de definir un proyecto vital común para la humanidad solamente. Se trata de habilitar que las personas puedan elegir qué quieren ser, qué los hace felices y puedan realizar sus proyectos vitales. Cuando pensamos en un mundo caótico por el clima, lo que estamos pensando es en la inseguridad permanente, en un padre que tiene problemas para llevar a sus hijos a la escuela por inundaciones o por sequías, o porque pierde sus ingresos por quemas de campos, estamos hablando de cosas muy pequeñas, no estamos hablando del mega problema del cambio climático. Estamos hablando de cosas que nos pegan y nos afectan en nuestra vida cotidiana. La imposibilidad de ducharse todos los días. Y hoy tenemos un serio problema, por ejemplo, muy cerca nuestro, en Montevideo, en Uruguay en realidad, donde los centros urbanos se están quedando sin agua por una sequía prolongada. Ustedes imagínense saber que van hacia un punto en el que van a abrir sus grifos y no va a salir agua. De esas cosas estamos hablando. Por eso se produce también esta desesperación, porque estamos hablando de temas muy sensibles. La gente puede sentirlo, pero tal vez no tiene la información ni conoce cuáles son los canales para trabajar sobre esto. Claro, y ahí entonces tú, Ricardo, señalabas en este reporte que en este encuentro importante que hubo, ¿no es cierto?, en este foro, el llamado Sexto Foro de los Países de América Latina y el Caribe para el Desarrollo Sostenible, no llegaron las máximas autoridades, ni siquiera llegaron las autoridades que vienen después de las máximas autoridades de la región. ¿Qué pasó con Chile también? Me gustaría que me contaras eso, ¿no? ¿Y cuál es la explicación para esa ausencia? Sí, el foro es una de las instancias que se diseñaron en el marco de la Agenda 2030 como una instancia, digamos, de lo que se llama de gobernanza alrededor de los objetivos del desarrollo sostenible. Obviamente, para lograr llegar a esos objetivos y esas metas que están allí planteadas, pues se requiere de una serie de mecanismos, de instituciones, de instancias que se han creado, y a nivel regional, en todas las regiones hay unos foros regionales, no es solo en América Latina, en cada continente hay unos foros regionales, pero pues en América Latina se hace todos los años el foro regional en donde se reúnen, digamos, los países para ver cómo se está avanzando en función de estos objetivos y de estas metas. Entonces es una instancia creada y es parte, digamos, de la gobernanza que se tiene. Hay una instancia global que de hecho va a suceder ahora en un mes, a mitad de julio, en Nueva York, a la que se le llama el foro político de alto nivel, el High Level Political Forum, sucede en Naciones Unidas, y ese es el momento en el que los países llegan, se reúnen y presentan sus informes, en donde muestran los avances. Esos informes se les conoce con el nombre de informes voluntarios nacionales, en inglés VNRs, Voluntary National Reviews, y es en donde los países consignan cómo están avanzando en relación a los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, el foro regional es una instancia local, digamos, en donde se hace una mirada con un foco territorial. Y efectivamente, pues una de las cosas que nosotros en CPI pudimos constatar, pues es que la participación de altas autoridades en el foro, pues no hubo muchas altas autoridades. Hubo, de todas maneras, pues una participación de las instancias que tienen que manejar estos temas a nivel, digamos, técnico de los estados. Esto es muy técnico, ¿no? Esto requiere de datos, de información, de análisis, no es un asunto que se maneje de forma tan sencilla. Entonces había participación, digamos, de las instancias técnicas que manejan estos asuntos,
pero sí uno quisiera tener allí, porque se trata de un tema político de altísimo, de implicaciones de muy alto nivel, que pudiera poder tener pues, representantes, digamos, ministros o jefes de Estado, qué sé yo, que no se tuvo. Estuvo el canciller de Argentina, porque Argentina es el país que está presidiendo el foro en este momento. Pero en fin, ahora, con respecto a Chile, hay un tema que es importante y para que ustedes conozcan y para que estén pendientes. Chile tiene que presentar su informe este año. O sea, ahorita en julio, Chile presenta su informe, su reporte nacional voluntario, y ahí va a ser muy interesante ver cómo ha avanzado el país con relación a los objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros hemos estado monitoreando, no es la primera vez que Chile entrega un informe, ya hemos entregado unos informes, ya se han entregado informes antes, y nosotros de hecho hemos hecho también el análisis de cómo está, pero por supuesto va a ser muy interesante y los invitamos a ustedes en el mostrador que han tenido este interés en que estén pendientes ahorita a mediados de año para ver cuál es el reporte de Chile y cómo muestra que ha estado avanzando con relación. Vamos a estar con eso. Javier, quiero preguntarte para todos los que nos están viendo hasta ahora y explicar en qué consiste esta Agenda 2030, cuáles son esos objetivos, si son alcanzables o no son alcanzables por los estados, y sobre todo respecto de lo que estamos conversando. Nuestra región, América Latina, el Caribe, nuestro país también, Chile acá. La Agenda 2030, para ponerlo en términos simples, es un acuerdo que se alcanza a nivel global en el año 2015 sobre una serie de 17 prioridades que todos los países del mundo se comprometen a poner como objetivos de sus políticas. Queremos lograr, dice la agenda, para el último día del año 2030, alcanzar 17 objetivos, que son los objetivos de desarrollo sostenible. No voy a listar ahora los 17, pero tienen que ver con erradicar la pobreza, terminar con el hambre, construir comunidades sostenibles, cuidar el agua, crear energías asequibles y no contaminantes. Digo, trata una serie muy amplia de temas. Y esta agenda no solo fija esos objetivos, sino que establece también el marco dentro del cual se establecen luego indicadores para poder saber permanentemente si vamos bien, si vamos lo suficientemente rápido avanzando, y además establece sistemas de monitoreo y seguimiento como el foro regional y los informes nacionales voluntarios que mencionaba recién Ricardo. Básicamente la Agenda 2030 es un plan que los estados hicieron en el 2015 para tener un mundo mucho mejor en 2030. Si se va... Sí, perdón. Sí, no, es que te quiero hacer la siguiente pregunta en ese punto, porque efectivamente la ciencia ha ratificado de manera abrumadora, ¿no es cierto?, los efectos que tiene, la importancia de esta Agenda 2030, pero hay grupos o qué sé yo, sectores, ¿no es cierto?, políticos que la cuestionan, que no la consideran importante o que han puesto incluso en duda, mucho más allá todavía, el cambio climático, ¿no? Y líderes mundiales como el propio Donald Trump o Jair Bolsonaro, en el caso de Brasil. Entonces, quiero saber en qué se sustenta esta agenda para darle validez a todo lo que se está planteando. Esta agenda se sustenta en lo que tiene que ver con sus contenidos técnicos, en los más avanzados estudios que hay a nivel científico, a nivel mundial, sobre cuáles son los problemas y cuáles son los principales problemas y las principales soluciones. A nivel de demanda se sustenta en lo que son demandas históricas de la sociedad para con sus gobiernos. Basta de pobreza, basta de hambre, queremos buena salud, queremos buena educación. Estas son demandas históricas que sustentan las prioridades. Y finalmente, en una idea, que es la idea del desarrollo como desarrollo sostenible, que implica que tiene dos variables. Primera, entender que no va a haber desarrollo económico si no hay también desarrollo social y desarrollo ambiental. O que el desarrollo económico que podamos lograr, si no está basado en pensar también el ambiente y la sociedad, no va a mantenerse en el tiempo. Entonces es necesario trabajar los tres elementos en conjunto. Y por otro lado, que el mundo que estamos haciendo hoy es el mundo que van a encontrar nuestros hijos y nuestros nietos, las generaciones futuras. Por lo tanto, tenemos que pensar también en ellos cuando pensamos en el mundo que estamos construyendo. Y crear una suerte de solidaridad intergeneracional
entre nosotros y los que van a seguir después. Estas son las bases, pero por supuesto, sobre todo en esta época de fake news y discursos de odio tan extendidos, aparecen aquellos, yo diría por un lado malintencionados y por el otro lado personas que cumplen un rol muy importante respecto de los que se benefician de este mundo tan desigual, que salen con discursos cargados, sí, efectivamente, de odio y de desinformación, al decir que la Agenda 2030 es una agenda para gobernar el mundo, es una agenda de dominio. Bueno, interesante, porque algunos dicen es una agenda de dominio del imperio y otros dicen es un último intento de dominar al mundo por los comunistas. O sea, de cualquier extremo, todo sirve para atacar la Agenda 2030. Lo cierto es que este es un producto de un consenso internacional alcanzado por cada uno de los estados que entendieron que esas eran las prioridades en las que como mundo teníamos que trabajar. Y eso es la Agenda 2030, un proyecto común, planetario, decidido democráticamente en el único ámbito que tenemos para tomar estas decisiones, que son las naciones. Impresionante, sí. Javier, también, perdón, Ricardo, que te quiero preguntar porque tú señalas en algún momento, ¿no?, esta falta como de esperanza o planteas, ¿no?, esta sensación que se va generando en que no sacamos nada con hacer cosas o seguir avanzando porque casi que tenemos ya la batalla perdida. Pero quiero preguntarte respecto de cómo ves tú el compromiso o la disposición de las grandes corporaciones, de las compañías, de las transnacionales, de los empresarios a nivel mundial, respecto de lo que acaba de decir Javier. O sea, si no crecemos, o sea, si no cuidamos el medio ambiente y si no cuidamos el desarrollo sostenible, primero no hay mundo posible y no vas a poder seguir creciendo y no vas a poder seguir generando la riqueza que quieres generar. Entonces, ¿cómo ves ese compromiso de uno de los digamos, de los grupos de interés más importantes, ¿no?, para efectos del cambio climático? Sí, lo que estás planteando y lo que estaba contando Javier, pues yo creo que es realmente como una de las grandes paradojas del mundo de hoy, ¿no? Es decir, cómo, a pesar de que tenemos evidencias, ciencia, que nos está indicando que hay un camino que no nos está llevando por la ruta del desarrollo sostenible, pues por muchas razones que no son fáciles tampoco de explicar, y hay mucha gente que ha tratado de explicarlas y quizás yo mejor pues no lo estamos haciendo. De todas maneras, yo creo, digamos, que aunque pues, digamos, el panorama no se ve bien, hay unos temas que yo sí creo que son importantes rescatar. Uno es la importancia de la sociedad civil. Digamos, hay muchas organizaciones de la sociedad civil en América Latina que están trabajando en estos temas. Nosotros en CPI somos una, pero hay miles de organizaciones que están allí empujando, trabajando, articulando, ¿no?, interlocutando con diferentes sectores, y yo creo que eso es valioso. La presencia de la sociedad civil en el foro que hubo en Chile fue una de las cosas a destacar, y yo creo que eso es un motivo, digamos, de esperanza. América Latina, claro, varía mucho en los países, pero yo creo que hay unas organizaciones de la sociedad civil que están tratando de mantener pues, la agenda adelante. Las empresas, yo creo que es interesante, las empresas han venido, muchas incorporándose y entendiendo la dinámica y la necesidad de esto. Los antecedentes históricos realmente tampoco son muy antiguos. Digamos, si uno mira, estamos hablando quizás la cumbre de Río, la famosa cumbre de Río del año 91, fue muy importante. Sí fue en el 91 o 93, ahora se me escapa la fecha. 93, ya. Fue muy importante porque realmente allí empezó como a consolidarse mucho de este ejercicio, y hay que decir que en estos últimos 30 años, pues muchas empresas están cada vez tomando mayor conciencia. En parte porque los jóvenes están tomando también mucha conciencia. La gente joven está cada vez adquiriendo, digamos, una conciencia frente a lo que está pasando, que es muy interesante. Por supuesto, yo también estoy haciendo una generalización, pero creo que hay un trabajo y un protagonismo de los jóvenes muy interesantes, y en la medida en que los jóvenes también cambian sus hábitos de consumo, empiezan a demandar, digamos, de todos, del sector público, del sector privado, del tercer sector, de la sociedad civil, pues eso obliga a que muchos empiecen a tomar
cambios y ajustes. Yo creo que ha habido muchas empresas que cada vez toman más conciencia de la importancia del desarrollo sostenible, que empiezan a tomar decisiones con relación a cómo hacer sus productos, que estén más alineados con los principios del desarrollo sostenible, usar materiales biodegradables, orgánicos, reciclables, qué sé yo, ese tipo de cosas. Creo que cada vez crece mucho eso en el mundo, pero también pues creo que falta muchísimo más. Es decir, todavía la lógica del sistema sigue imperando, sobre todo la parte económica, y ya como le explicaba Javier, pues la idea es que esto toca mirarlo con esas tres grandes dimensiones, lo económico, lo social y lo ambiental. Entonces todavía hay muchas empresas y mucho sector privado que todavía sigue pensando en el indicador monetario, en cómo nos va en este primer cuarto, en el segundo cuarto, no, año a año, no mira con tan largo perspectiva, pero creo que también ha habido en los últimos 30 años cada vez más empresas con mayor conciencia y mayor sentido de la responsabilidad que tienen para el futuro. Perfecto. De ellos como negocio, pero también de la sociedad. Bien, pues yo quiero contarles, sí, perdón, ¿alguien me habló? ¿Sí? Sí, yo bien, te cuéntame. Solo sí. Un momentito para pero por favor. El tema que estaba planteando Ricardo, que creo que claro. Es importante para Chile. Es también un espacio que es muy importante que jueguen ustedes, los medios de comunicación, me refiero respecto de la información y del sector empresario. Porque en general cuando pensamos en la empresa estamos pensando como en las grandes empresas, las mega empresas. Pero exacto. El sector empresarial es un sector que también tiene muchas diferencias. Y la pequeña y mediana empresa está haciendo esfuerzos enormes para alinear su producción a estándares más sostenibles, pero enormes. E inclusive contarte que Chile tiene varios premios internacionales otorgados por cámaras del sector privado por esfuerzos de sostenibilidad y proyectos de sostenibilidad en la producción empresarial. Y esto es algo que muchas veces no se conoce, tiene algunos trabajos increíbles Chile en este sentido. Por ejemplo, recuerdo una empresa constructora que desarrolló todo un proceso para que todos los desechos de construcción, que son muchísimos, se conviertan en material reutilizable para la construcción de hogares para personas sin hogar. Y entonces, en vez de ir a la basura, se convierten en casas para personas que no tenían hogar. Y esto fue multipremiado internacionalmente. Y es una empresa que ha construido un mega hotel en Chile, una empresa constructora. Entonces también hay que un poco estar atentos a esto de que a veces los discursos se engloban y es muy bueno encontrar los ejemplos más pequeños. Y Chile tiene muchísimo para contar en este tema, en este y en otros. Mira, qué bueno lo que plantea Javier, me parece extremadamente importante. Por cierto, no olvidemos que existen un montón, que son la mayoría, ¿no?, de las pequeñas y medianas empresas que además dan trabajo a la mayor parte, ¿no es cierto?, de la fuerza de trabajo, por lo menos en nuestro país. Y también no olvidar que nosotros como país, y esto es lo que hay que hacer, conectar, ¿no es cierto?, con la conciencia ciudadana, estamos viviendo los efectos de una sequía espantosa en la zona central del país. No llueve prácticamente nada, y esto tiene efectos concretos en que hay comunidades hoy día que no tienen acceso al agua y que viven a punta de camiones aljibes, que son las que les suministran un elemento tan básico como el agua, está hoy día faltando en ciertas comunidades, y esto podría convertirse en el gran problema en un lamentablemente corto plazo. No quiero apanicar a nadie, pero yo creo que es importante que nos hagamos cargo, porque esa conciencia es la que tenemos que expandir. Quiero darle las gracias a Javier Zurasky, a Ricardo Corredor, ambos por haber estado con nosotros hoy día aquí en Alpampan, en el mostrador.cl. Gracias a usted. Muchas gracias, que estén muy, muy bien. Vamos a tratar de estar en otra oportunidad, vamos a seguir, por supuesto, muy atentos a este proceso, ¿no? Vamos a esta hora a saludar a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar, posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad
Conoce más en posgradosusen.cl. Vamos a estar hablando de la crisis que estamos viviendo por estos días respecto de la proliferación de virus respiratorios, el gran tema que ha afectado a guaguitas que de algunas de ellas, ¿no es cierto?, han muerto, pero sobre todo el caso de la guaguita de San Antonio y todas las descoordinaciones que se producieron en el Ministerio de Salud entre subsecretario de redes asistenciales, la ministra. ¿Qué pasó finalmente? ¿Cómo se aborda de mejor manera esta crisis? Al regreso vamos a estar conversando con Soledad Barría, exministra de Salud. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Radio. Con Copeuchi Inversión